Bueno, eh, buenas noches, un cordial saludo para todos. Muchas gracias por su puntualidad y por estar activos y dispuestos a crear conocimiento en este escenario virtual. Entonces voy a dar inicio, voy a explicar brevemente cuál es la competencia y los resultados que vamos a desarrollar. Eh, digamos que una competencia muy interesante. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla acá. Toda la pantalla. Bueno, yo le agradezco por favor que alguien me confirme si están viendo la pantalla. No. Bueno, Sí, señor. voy a compartir la guía primero. Esta es la guía número 2. Si ustedes gustan, si no la tienen o como quieran, se las puedo compartir también por el grupo de WhatsApp. Ustedes me confirman, si le quieren se las comparto o está disponible en la plataforma Sajuna. Ustedes me dirán. Esta es la guía número 2. Se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que nos ubiquemos, estemos como en el contexto de cuál guía estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces les voy a colocar la guía que les estoy socializando en la pantalla, ya los compartí en el grupo de WhatsApp. Esta guía, la número 2, y esta es la competencia que vamos a desarrollar, se llama elaborar el plan de compras según métodos de programación y presupuesto. Aquí hay alguien pidiendo entrada. Bueno, aquí dice elaborar el plan de compras según métodos de programación y presupuesto. Esta es la competencia y el resultado de aprendizaje dice analizar requerimientos de compras de acuerdo con las políticas de la empresa del mercado y normas nacionales e internacionales. Bueno, entonces tenemos ya plenamente identificado lo que es la competencia y el resultado de aprendizaje a desarrollar. Entonces vamos un poco aquí a entrar un poco en detalle. Vamos acá. En la actividad de aprendizaje. Dice, hay una actividad, la actividad de aprendizaje 3.3.1, actividad de aprendizaje es la 10.10.71 AA1, reconocer la importancia y los componentes principales del proceso de abastecimiento de acuerdo con las políticas de la organización. Entonces, aquí en la guía, pues ya expone el propósito de este resultado. Entonces dice el propósito de esa actividad de aprendizaje es que partiendo de unas políticas organizacionales existentes logre establecer todo lo relacionado con un proceso de abastecimiento. Ahora voy a explicar brevemente qué es una política organizacional. Entonces, dice, aquí es importante que ustedes accedan a Sajuna para que desarrollen estos resultados, entrar a la plataforma Sajuna y acceder a este documento. Se llama elaborar el plan de compras. Ese es un módulo que está en Sajuna. Entonces, por eso dice en la guía. Para el desarrollo adecuado de la evidencia del aprendiz, debe apropiarse de contenidos del componente formativo, elaborar el plan de compra. Entonces, yo también lo bajé. Es este documento, es muy interesante. Aquí tiene la tabla de contenido, habla sobre los sistemas integrales de compra, las políticas, lo que yo les voy a abordar rápidamente ahora. La función de las compras en los procesos logísticos, selección de proveedores, selección de proveedores, perdón.
Negociación con proveedores, alianzas estratégicas, gestión de compras, funciones de la gestión de compras, gestión de proveedores, acuerdos y alianzas comerciales con proveedores, costos de comprar, gestión de compras, bueno. Documento esto muy completo, muy interesante, estrategia de compra, generación de pedidos, requerimiento, adquisición de orden, bueno. Habla sobre el stock, almacenamiento, reabastecimiento, promesas de servicio, concepto, nivel, bueno. Por favor, accedan a este documento. Yo, si están de acuerdo, yo también con mucho gusto se lo puedo compartir al grupo de WhatsApp. Si quieren, o ustedes me dirán si lo bajan de Sajuna o ingresan a Sajuna y desarrollan el módulo. O igual yo lo bajé, yo lo tengo acá disponibles. Ustedes me confirman si quieren, se los comparto. Me Sí, profe, dirán, porfa, muy amable. bueno, entonces les voy a compartir en el documento. Les voy a dar todo el material para que desarrollemos de una manera más fluida esta competencia y resultados. Entonces va la guía, el documento que menciona la guía, que es elaborar el plan de compras. Pero igualmente la guía plantea que hay que desarrollar unas evidencias, en las cuales están descritas ahí en la misma guía de aprendizaje. Dice la evidencia AA1, EB1, es un foro, dice foro, impacto de las compras en la competitividad de una empresa, documentación y políticas. ¿Cómo? Es decir, ustedes van a crear, van a ingresar en el foro y van a escribir sobre cuál es el impacto de las compras en la competitividad de una organización, de una empresa, o en su documentación y el impacto también en las políticas. Entonces, mire que es muy interesante. Yo ahora voy a abordar de manera breve el tema para que ustedes se ubiquen. Van a ver que el tema es muy interesante. Entonces, aquí la evidencia, aquí dice los foros temáticos son un espacio colaborativo donde socializan intervenciones de individuos frente a un tema común. Entonces, aquí explica exactamente en la guía cómo ustedes ingresan al foro y cómo van a abordar el desempeño de esa evidencia. Aquí dice la respuesta no debe superar más de 500 palabras. Ser clara, concisa y precisa, 500 palabras. No es mucho, apenas es razonable como para que ustedes puedan expresar su concepto frente al tema del impacto del sistema de compras en la organización. Entonces aquí dice que en el foro, dice, sentando su punto de vista y respetando los derechos de autor. Aquí es muy claro, respetando los derechos de autor. En caso de trabajar con material que no sea suyo, es decir, que ustedes hagan una consulta en alguna fuente, entonces aquí pide que debe colocar la cita de dónde sacó la información y citar eso es para respetar derechos de autor. Además de hacer la intervención, debe presentar 2 aportes como mínimo a las de otros compañeros buscando hacer integración de grupo. Eso es lo primero. Entonces aquí dice como máximo 500 palabras. Es un foro, esa es la primera evidencia que se desprende del primer tema que estamos abordando, que es el documento que les acabé de compartir. Dice, para hacer el desarrollo de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio foro impacto de compras. Este es el que aquí van a entrar, donde dice foro impacto de compra en la competitividad de una empresa, documentación y políticas. Entonces entran en el foro y escriben lo que ustedes, pues yo que les recomiendo, obviamente hay que leer, empaparse un poco sobre el tema y ya expresar ustedes su concepto y si lo van a sustentar con información extra, deben citarlo, hacer la debida referencia. La segunda evidencia es un informe de aplicación del proyecto sobre el proceso de aprovisionamiento. Son 2 evidencias. Aquí dice que ustedes deben responder unas preguntas, que en la segunda evidencia deben responder unas preguntas. ¿Cuáles son los requisitos mínimos de los proveedores de la empresa en la que usted está aportando? Bueno,
¿cuáles son los requisitos mínimos de los proveedores? A ver, toda política, voy a explicar ahora, toda empresa, organización tiene unas políticas organizacionales y unas políticas de compras. Y las mismas organizaciones establecen los requisitos mínimos que debe tener un proveedor para poder hacer transacciones comerciales con la empresa. Entonces, ustedes van a exponer esto. ¿Cómo se hace la recepción de mercancía? ¿Cómo se hace? Este es un proceso logístico. Si alguien ya trabaja en una empresa donde trabajan la compras y distribución, pues entonces deben de tener un proceso establecido en recepción de mercancía. Usted lo puede mencionar, cómo se hace la recepción de mercancía. ¿Cómo se hace el pago de proveedores? Eso también, esto va dentro de las políticas de toda organización. Hay unas políticas establecidas para el pago de proveedores. Cuando digo política establecida es por las mismas organizaciones, la misma empresa, no es que sea un documento oficial o gubernamental, no. Cada organización tiene unas políticas establecidas. ¿Quién es el encargado de hablar con los proveedores? Obviamente, cada empresa tiene una... Hay unas empresas que tienen un director de compras, un jefe de compras, pero generalmente todo eso está dentro del plan de compras, en las políticas de compras. Bueno, estas son preguntas muy sencillas y muy prácticas, no es cosa del otro mundo, es muy práctico, como también de sentido común, desde la perspectiva de la disciplina de logística. Cuando uno dice, ¿qué es falta grave de un proveedor? Esto está dentro de las políticas también de la organización. Miremos que en el documento que yo les compartí también hablan de todos estos conceptos. ¿Cuántas faltas puede tener un proveedor máximo antes de ser eliminado de la lista? Es otra pregunta interesante. Por eso les recomiendo leer el documento, pero también está relacionado con las políticas. ¿Cómo se le va a informar al proveedor de sus aciertos y fallas? ¿Cuánta cuantía mínima para contratar un solo gerente? Entonces, mire que son preguntas muy sencillas, pero no son fáciles de abordar desde la disciplina de la logística. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Dice que un documento en PDF, aquí dice extensión libre. Entonces pueden expresar el concepto que ustedes consideren frente a las preguntas. Actividades de aprendizaje, bueno, este es otra competencia. Pero entonces, ya están serían estas dos evidencias. Entonces, aquí está el resumen. Yo lo tengo en Excel. Competencia, elaborar el plan de compra según medios de programación y presupuesto es la competencia, que ya está en la guía. Yo les compartí aquí la guía en el grupo. Está acá, así está la guía. Los dos resultados, el resultado de aprendizaje, están las dos actividades. Perdón, esta es la actividad de aprendizaje, reconoce la importancia y componentes principales del proceso de abastecimiento. Esta es la actividad y las dos evidencias. Entonces, ¿yo qué hago? Yo entro a Sajuna. Ustedes tienen estas dos evidencias para desarrollar. La primera evidencia es el impacto de las compras en la competitividad de una empresa. Esa evidencia ustedes la deben estar subiendo. Me decía Carlos que ustedes deben estar subiendo esa evidencia. El 14. El 14 deben estar subiendo la primera evidencia. Y la segunda la entregan el 20. Evidencia para el 21. Y la otra para el 28. Listo. Pues ahí están las fechas para subirla. Bueno, Profe, miremos. disculpe, una para el 20 y la otra para qué día. Ya le digo. Ya le digo. Aquí dice una, la deben entregar. No, la primera para el 14. O sea, esta del foro la deben entregar el 14. Porque son dos evidencias. El foro la deben entregar el 14. Aquí, voy a colocar acá. Para el 14. Para el 14. Este mes.
Listo. Y la segunda evidencia que es Profe, la... disculpe, Sí, le escucho. Cuénteme, le escucho. ¿Quién me está hablando? Eh, profe, o sea, en este momento nos está, yo, Edward, ¿Cómo, perdón? No le profe, entendí. No le entendí. eh, Repítame. esta evidencia que nos está, esta evidencia que nos está explicando es la del foro, Sí, el ¿cierto? foro. Sí, el foro para el 14. Cómo, Entonces, cómo en prácticas de la empresa y en la, bueno, en las compras. Y para otra evidencia, otra vez nos volvemos a conectar dentro de 8 días si usted nos da otra retroalimentación o cómo va a ser. sí, sí, claro, nos conectamos. Yo le voy a decir cuando nos volvemos a conectar para hacer una retroalimentación. Hoy nos conectamos el próximo martes. El próximo martes les hago una retroalimentación, hago la retroalimentación de la segunda evidencia. ¿Está bien? Hoy voy a explicar del Sí, sí, foro. señor, sería, o sea, pues Sí, Profe, disculpe, hoy va a explicar la cuestión del foro. El otro martes, perdón, el martes que nos conectemos, usted nos va a dar otra pequeña retroalimentación de del trabajo que hay que hacer. sí, correcto, de la El segunda informe de evidencia, aplicación. Ok, sí, señor. de esta evidencia que vemos en pantalla. Se llama Evidencia, informe de aplicación al proyecto sobre el proceso de aprovisionamiento. Esta. Pero entonces hoy voy a abordar sobre el foro, que es para el 14. Recordemos que la clave está en este documento. En este documento dice elaborar el plan de compras. Sin embargo, este les va a servir para las dos evidencias, para desarrollar las dos evidencias, para que lo lean, por favor. Ya está en Sajuna y también se los acabé de compartir en el grupo de WhatsApp. Hay otro documento, sí, lo escucho, hay alguien que quiere hablar. Cuenta. Lo escucho. ¿Alguien va a tener una pregunta? ¿No? Bueno, hay otro documento que también está en la plataforma que también lo pueden, también lo pueden bajar. Igual, si lo quieren yo los comparto ya, donde habla sobre los proveedores. Entonces, aspectos, ¿cómo se selecciona un proveedor? Pues aquí están los conceptos, calidad del producto, condiciones económicas, otras condiciones, son factores importantes a considerar. Si ustedes gustan, también se los comparto al grupo. Miremos acá, se lo voy a compartir al grupo. sí, profe, en mi parte todo lo que sirva para las evidencias. Vea, guía, aspectos para acelerar un proveedor. Entonces, con estos dos documentos, ya ustedes leales esos documentos y están en capacidad de comenzar a desarrollar la primera evidencia. Esta, la del foro. Pero para que quede un poco más claro, voy a abordar el tema, porque es que hay conceptos que de pronto ustedes no los tienen claro, y entonces quiero abordarlos, socializarlos, y si tienen alguna pregunta, por favor me confirman si lo están viendo en pantalla lo que tengo sobre el plan de compras y políticas organizacionales. Sí, profe. Listo. Entonces aquí hay unos conceptos que son claves, porque yo lo que busco es que ustedes comprendan qué es un plan de compras, cómo se elabora y qué relación tiene el plan de compras con las políticas organizacionales y el rol de ese plan de compras dentro del proceso de abastecimiento de una organización. Entonces, mire, sin embargo, aclaro que digamos que lo que voy a explicar esta noche es algo muy sencillo y ustedes ya les recomiendo que los dos documentos que yo les compartí, por favor lo abordan y lo leen. Entonces, lo primero quiero partir sobre qué es un plan de compras. Vamos a ubicarnos en una empresa, mentalmente vamos a ubicarnos en una empresa
en una comercializadora, una empresa grande que compra y vende. Puede ser una empresa o puede ser una empresa que manufactura algo, pero también una comercializadora. Entonces, toda organización, toda empresa que establecida y que tiene políticas organizacionales tiene un plan de compras. Porque el plan de compras es un documento que define qué comprar, cuánto comprar, cuándo y a quién comprarle los productos. Cuando digo a quién, me refiero a los proveedores. Debe estar especificado en el plan de compras de la empresa. Y digamos que ese plan de compras también igualmente se debe alinear con los objetivos estratégicos de la organización. Por eso, cuando toda empresa hace planeación estratégica, lógicamente debe incluir el área de compras. No se puede estar aparte del área de compras, porque son, digamos, áreas estratégicas de la organización. Y ya vamos ahora, le explico por qué es estratégica. Además, el plan de compras también evita sobrecostos. ¿Por qué? Porque están planeando, porque están organizados, porque todo es planeado. Y entonces también ayuda a garantizar la disponibilidad de los productos, de la mercancía, porque un plan de compras efectivo siempre va a estar orientado a responderle a la demanda, es decir, que la oferta sea suficiente y pertinente para suplir la demanda. Entonces, por lo tanto, va a mejorar la eficiencia operativa de la empresa. Entonces, mire, repito ese detallito porque ustedes en el foro creo que lo deben mencionar. Esto ayuda a mejorar la eficiencia operativa de la organización. Pero ustedes se deben estar preguntando, bueno, ¿y entonces cómo se elabora un plan de compras? Un plan de compras eso es digamos que sí es un documento, pero a la vez es un área y a la vez es una estrategia de la organización. Entonces, por eso cuando hablamos de un plan de compras, necesariamente debe tener unos componentes esenciales. Entonces, el primer componente de un plan de compras es que debe hacer un análisis de las necesidades antes de comprar. Entonces, por eso es que se hace un inventario. Y obviamente las organizaciones hoy en día, con el avance tecnológico, todos tienen software, sistemas que tienen inventarios en tiempo real. Entonces, el jefe de compras, el director de compras, cuando van a organizar, de acuerdo al calendario, van a hacer un plan de compras, necesariamente tienen que descargar el inventario, la composición de inventario de la organización para saber qué productos están agotados, cuáles están por debajo de la media, porque siempre una composición de inventario tiene plenamente identificados productos de alta rotación, productos de media rotación, productos de baja rotación o productos lentos o discontinuados. Entonces, todos esos detalles lo deben de tener claramente el encargado de compras en el momento de identificar las necesidades. Listo. Entonces, pues, si la empresa, si la empresa también es manufactura, procesa algo, pues obviamente tiene que también tener en consideración la producción, material de producción. Y en ambos casos también tiene que tener las ventas proyectadas, porque yo como planeo una compra de acuerdo a un presupuesto de ventas, obviamente. ¿Yo cuánto voy a vender? Entonces yo digo, bueno, necesito comprar mercancía para vender. ¿Cuánto? Ahí está el presupuesto. Entonces, mire, por eso se hace un análisis de necesidades. Y lo más interesante, mis queridos aprendices, es que toda organización, toda empresa, designa un presupuesto para compras, porque eso va dentro del presupuesto organizacional. Es decir, no es que el jefe de compras diga, voy a comprar tantos millones de pesos en este mes en compras. Eso no es al azar, ni porque aprovecharon pues un descuento especial, no nada de eso, sino porque todas las áreas de la organización, cada una tiene un presupuesto asignado de funcionamiento, y lo mismo está el área de compras, un presupuesto, y deben cumplir ese presupuesto de compras. Por eso es que se debe tener en cuenta el inventario y el presupuesto de ventas. Y lo mismo,
hay unas fechas estipuladas en todo el año para hacer lo que llaman un calendario de compras. Entonces ahí es donde se van organizando y en ese calendario los proveedores claves y sobre todo se consideran los proveedores que tienen los elementos de mayor rotación para comprar en unas fechas claves según las demandas. Entonces, por ejemplo, en enero, febrero, que es la época estudiantil, donde todos los muchachos están entrando a estudiar, los estudiantes, entonces los grandes almacenes pues tienen que tener inventario disponible para la demanda estudiantil, lo que es papelería y todo tipo de cosas. Entonces hay un calendario de compras para eso, para teniendo en cuenta esas fechas de la demanda. Listo. Entonces, por eso es tan importante hacer el calendario de compras. Y lo mismo la selección de proveedores. En el documento que les comparto habla, en los dos, habla sobre lo que les socialicé ahora en la pantalla sobre selección de proveedores. Un aspecto importante es que deben ser confiables. Entonces, por eso una pregunta del foro es, ¿qué hace que un proveedor, qué características o qué políticas definieron entonces la empresa para decir que un proveedor es confiable? Sí, es lo interesante. ¿Bajo qué criterios? Por ejemplo, calidad, precio. Eso está dentro de las políticas organizacionales y se define en el plan de compras. Y lo mismo hay otro aspecto importante que son los tiempos de entrega. ¿Por qué? De entrega de mercancía, porque el director de compras habla con sus proveedores, hacen las transacciones, pero bueno, ¿y la entrega qué? Ahí también hay un calendario, unas fechas en el cual se debe estar haciendo recepción de esa mercancía, de esos productos. ¿Por qué? Porque se tienen que cumplir con las condiciones contractuales. Si yo digo, bueno, compré mercancía en noviembre, diciembre, para la época estudiantil de enero, febrero, que entra el muchacho a los colegios, universidades, escuelas, y entonces me va a llegar la mercancía en marzo o en abril, pues ya para qué, ya no aplica, ya pasó la temporada. O sea, todos esos detalles, eso van estipulados obviamente dentro de las políticas de compras y en el plan de compras. ¿Alguno tiene una pregunta hasta el momento de lo que he explicado hasta el momento? ¿Preguntas o continúo? No, señor. Continúe, profesor. Bueno, entonces hay unos pasos para elaborar el plan de compras. Entonces ustedes nos ubicamos nuevamente en una organización. Vamos a suponer que uno de ustedes es nombrado como jefe de compras. Entonces usted dice, bueno, me nombraron jefe de compras, ahora yo como un plan de compras. Yo lo primero que digo, hay unos pasos esenciales. Primero, levantar las necesidades por área. ¿Cuáles son las necesidades de cada área? Y eso viene a componer lo que son en total el requerimiento de la organización, de la empresa. El segundo es clasificar los productos y servicios. Hay que clasificarlos, como yo le decía ahora, pues afortunadamente toda organización tiene software, unos sistemas muy avanzados que les va a permitir a usted clasificar, hacer la composición de inventarios de acuerdo a la rotación de ventas y asimismo le va a solicitar. Al sistema no le solicita, deme la solicitud de inventario, entonces el mismo sistema le arroja cuál es las sugerencias de lo que se debe comprar. Entonces, por eso ya viene la clasificación de productos y lo mismo que el mismo sistema le va a ayudar a estimar las cantidades. Y ahí viene entonces ya lo que es el jefe de compra, el director de compras, a cotizar con proveedores, porque obviamente así como está la demanda, pues hay oferta de proveedores y ahí donde viene uno como jefe de compras a negociar el que mejor le convenga para la organización. Porque es que también, mire, hay una pregunta en el foro que les pregunto sobre que si el plan de compra, cómo contribuye a la competitividad de una empresa. Claro, porque si yo cotizo una empresa, pues yo voy a tener la capacidad de comprar a precios competitivos. Y si yo compro barato, pues puedo tener un mayor margen de rentabilidad. ¿O no? ¿O ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? Claro. Sí, claro, porque Sí. Entonces, también hay que armar un cronograma y un presupuesto de compras. Y entonces ahí es donde ya cuando se hace esa planeación, generalmente hay empresas que tienen como un comité de compras y ellos comienzan a revisar en ese comité
que hacen una revisión, entonces al final aprueban, dicen, bueno, vamos a comprar esto, o el monto, o reducen, o negocian, porque hay proveedores que también dan ofertas, negociaciones especiales, que también representan en cierta medida precios económicos en el momento de comprar y que se representan en mayor utilidad para la organización. Entonces ya en el comité ordena ejecutar la compra. Entonces, esos son los pasos esenciales, pero repito nuevamente, cada empresa tiene sus propias políticas de compras, pero digamos que esto es genérico. Uno lo que hace es adaptarse a las políticas organizacionales. Entonces, mire, esta es una pregunta del foro que se les va a ayudar acá también. ¿Son las compras una estrategia diferencial para la empresa? Esa es la empresa. Una estrategia diferencial, oído. ¿Qué es diferencial? Estratégico. Entonces, la respuesta es sí. Pero si alguno de ustedes considera que no, pues me van a decir por qué no. Pero digamos que estratégicamente un plan de compras genera, bien organizado, genera una estrategia diferencial para la organización. ¿Por qué? Porque, como hablaba ahora, si se ejecuta bien, selección de proveedores, selección de precios, contribuyen a reducir costos. Y si hay reducción de costos en el momento de comprar, pues obviamente el margen de rentabilidad para la empresa va a ser mayor. Entonces va a mejorar la rentabilidad de la empresa porque se está comprando a un mejor costo y también obviamente pues de calidad. Entonces es un beneficio para la organización. Y lo otro es que también le asegura a la empresa su continuidad operativa. ¿Qué significa eso? Cuando la composición de inventarios está bien, se evita lo que se llama rupturas en el stock, es decir, lo que llaman los faltantes, porque la composición de inventario está bien cuando se planea de acuerdo a la demanda. Entonces, nos va a ayudar a tener una buena composición del inventario. Y obviamente, pues, ahora que estamos que se hace mucho énfasis en la sostenibilidad, pues a la empresa le va a ayudar a ser más sostenible y si trabaja con productos, lo que llaman productos verdes, pues mucho mejor. Lo otro es que cuando se planean esas compras, se fortalecen los lazos con los proveedores. Entonces, esas relaciones empresa-proveedor es muy beneficiosa para ambas partes porque algunas veces se crean alianzas estratégicas y sobre todo se hacen negociaciones que benefician a las dos partes, y tanto al proveedor como a la empresa distribuidora, porque se compran por decir, en volúmenes a precios muy competitivos que va a ayudar a la organización. Y esto, digamos que estas actividades contribuyen a fortalecer la estrategia diferencial de la organización. Cuando hablo de estrategia diferencial, es lo que ayuda a la empresa a ser más competitiva en el mercado. Es decir, que está generando una promesa diferenciadora respecto a las demás empresas que constituyen el mercado. Entonces, por eso es que decimos que las compras definitivamente juegan un papel crucial en la competitividad de una empresa. ¿Por qué? Porque lo primero es porque van impactando directamente a la parte de costos. Por eso, miremos que ejemplo como Toyota y Amazon, ellos son fortalecidos en la parte del sistema de compra porque ellos tienen estrategias de compras y proveedores claramente definidos que les ayudan a fortalecer su parte de logística y de competitividad en el mercado. Pregunta hasta el momento. ¿Está bien? Creo que eso está en el foro. Pregunta hasta el momento. ¿Dudas? Ninguna. No, señor. Bueno, entonces acá digamos que voy a abordar lo que hemos mencionado varias veces, que son las políticas organizacionales, porque ustedes dicen, se habla de políticas organizacionales y pero ustedes pueden decir, oye, ¿y qué es eso de políticas organizacionales? ¿Eso qué? ¿Con qué se come? Entonces, simplemente las políticas organizacionales son
son un conjunto de normas, directrices o principios que orientan el comportamiento de todas las personas que constituyen la empresa. Esas políticas organizacionales las lideran el grupo de direccionamiento de la empresa. Entonces, el gerente, desde el gerente, digamos que en la estructura organizacional hay un grupo directivo, obviamente conforman de las principales áreas de la organización y talento humano, que ellos diseñan las políticas organizacionales, que esas políticas organizacionales ayudan a, digamos, de cierta manera, para que las organizaciones fluyan bien en sus procesos, porque donde hay personas reunidas trabajando siempre resultan conflictos. Pero entonces las políticas lo que ayudan es a regular directrices y sobre todo establecen principios para el comportamiento de las personas dentro de la organización, pero también aseguran la coherencia, la ética y también el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Hay muchos tipos de políticas organizacionales en las empresas, dependiendo de la empresa, obviamente. Dependiendo de la empresa, dependen también las políticas organizacionales. Entonces, por ejemplo, toda organización, estoy hablando de empresas grandes organizadas, tiene políticas orientadas para el talento humano, todo lo que es política de talento humano, que están orientadas, por ejemplo, velan por el bienestar de las personas, como también resaltan sobre las responsabilidades y restricciones de las personas. Entonces, hay una política organizacional sencilla, que diga, por ejemplo, una política: nadie puede llegar en estado de alicoramiento a trabajar a la empresa. Es una política. Pero así como eso hay muchas políticas, y por digo yo que las políticas como las define cada una organización, pues es inherente a cada empresa. Entonces, hay políticas que entran a reforzar la ética y la conducta de los miembros dentro de la empresa, como también hay políticas que están orientadas a reforzar la seguridad de todas las personas en la empresa. Hablamos de seguridad y salud en el trabajo. Y también hay políticas en la parte de compras y contrataciones. Entonces, por ejemplo, una política para compras, una política, un ejemplo, que la organización solo le comprará mercancía a proveedores ya autorizados por la empresa. ¿Está bien? Que la empresa solo pagará máximo a 60 días, un ejemplo, es otra. Es decir, cada organización debe establecer sus propias políticas en todas las áreas y la estructura organizacional, y en este caso especial en la parte de compras. Entonces, así como está para logística, para talento humano, para finanzas, para el área de tecnología, está también para compras. Entonces, hay políticas, y esas políticas, todas las de la organizacional, pues deben estar contempladas en un manual de procedimiento organizacional. Mire que las políticas muy interesantes porque ayudan a que la empresa fluya bien y trata de minimizar errores que le pueden salir costosas a la empresa. Y entonces usted se pregunta, bueno, ¿y eso cómo se hace una política? Muy fácil, muy fácil. Uno primero detecta una necesidad. Entonces, si uno ve, nos ubicamos en una empresa y nos vamos a enfocar en el área de compras. Así como nos podemos enfocar en el área de talento humano, nos podemos enfocar en el área de tecnología e informática, nos podemos ubicar en el área de finanzas, pero ahorita para este ejemplo nos vamos a ubicar, por ejemplo, en el área de compras. Entonces, si se va a establecer una política organizacional para el área de compras, entonces primero, no sé, identificamos una necesidad. Entonces, supongamos, si yo soy auditor para una organización y yo analizo la composición de inventarios y digo, venga, aquí hay una cantidad de mercancía que no está rotando, que está quieta. ¿Qué está pasando? Entonces yo digo, bueno, aquí es necesario establecer una política, y fuera de eso van a comprar más. Entonces yo, no, venga, aquí hay que establecer una política, por ejemplo, evitar compras innecesarias. Por ejemplo, cuando se hace el presupuesto de compras, se debe analizar la composición del inventario actual.
Eso son políticas, pero vuelvo y digo, cada organización establece sus políticas de acuerdo a su objeto social. Listo. Otro paso puede decir definir el objetivo de la política. Entonces puede ser un objetivo para control, un objetivo para disminuir costos o disminuir pérdidas o maximizar ganancias. Por eso, cuando uno analiza la necesidad, pues establece el objetivo de la política. Entonces vamos a establecer, otra que es establecer los lineamientos claros. Entonces, ¿qué es establecer lineamientos claros? Lo que yo les decía ahora que van dentro de las normas de procedimiento en la organización. ¿Quién debe aprobar la compra? Porque yo digo, bueno, aquí se estableció un presupuesto para compras, pero ¿quién la compra? ¿Quién la aprueba? Perdón. Ah, el gerente, no, el subgerente, no, el financiero. Ah, no, el director de compras, o el jefe de compras. ¿Quién la aprueba? ¿Bajo qué criterios deben aprobar? Eso debe estar en las políticas. ¿Cómo es el proceso de compra? Si yo hago una auditoría a una organización sobre compras, yo voy y miro el manual de procedimientos y digo, bueno, muéstrame la secuencia de cómo es el proceso de compras. Eso tiene que estar plenamente establecido. Bien, porque eso ayuda a minimizar pérdidas. Entonces ahí van los criterios y los procesos. Y también el cuarto paso es difundir y capacitar esas políticas, porque no sirve para nada hacer unas políticas en una organización en el área de compras, por ejemplo, y guardarlo allá en el manual de procedimientos de la empresa. No, eso hay que socializarlo. Todos los miembros o personas que trabajan en el área de compras, logística y compras en la organización, tienen que conocer las normas de procedimiento del área de compras, así como tal, las políticas que van a regir esa área específica. Porque es que, como les dije, la organización tiene diferentes áreas y cada área tiene un manual de procedimiento y unas políticas que deben cumplirse. Y eso les deben conocer todos los miembros. Entonces, si hoy o mañana uno de ustedes va a trabajar en el área de compras o logística de una empresa, ustedes pueden decir allá a su jefe inmediato o el director de área, por favor, me presta el manual de procedimiento del área o las políticas que rigen para compras. Y eso es un documento que todo lo deben conocer para evitar cometer errores. Y el paso 5 es evaluar y actualizar periódicamente. ¿Qué quiere decir evaluar periódicamente? Es que esas políticas no es como una imagen pegada a la pared intocable, no, eso hay que estarlas analizando. Entonces, por eso cuando se hacen los comités, uno plantea en el comité y dice, es necesario que revisemos la política de compras a proveedores. Entonces, ¿por qué? Porque es que estamos fallando en el volumen o en la entrega o en el plazo, en fin, hay que revisar. Entonces, políticas se están revisando continuamente. Bueno, preguntas hasta el momento, dudas. Preguntas, dudas. Hola. Bueno, íbamos aquí. Bueno, y ya para terminar, ¿qué es una política de compra? Porque eso también está en el foro y creo en el trabajo en el que ustedes van al documento, que hablan sobre políticas de compra. Entonces, una política de compras, como lo mencionaba ahora, es una directriz interna de la organización que regula cómo se deben hacer las compras en la empresa. Se aplica específicamente a esa área. Y entonces, una política de compra tiene varios componentes. Voy a citar tres, pero son varios. Y si es una empresa grande con un área de compras grande, pues debe tener una política de compras más extensa. Pero voy a un ejemplo. Puede ser una política que diga, solo se comprará a proveedores aprobados por la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que el director de compras o el jefe de compras no puede comprarle a alguien, así le vendan muy barato, pero si ese proveedor tiene que estar aprobado. O sea, no puede salirse de ahí porque ya estaría violando la política organizacional. Otra política puede ser que las compras mayores a un volumen, por ejemplo, 5 millones, requieren cotización mínima de 3 proveedores. Eso es una política y eso hay que respetarla porque, como dije, las políticas ya se establecen de acuerdo a un análisis previo. Y hay otro ejemplo.
otro ejemplo de otra política, por ejemplo, priorizar insumos de origen nacional. Es una política organizacional, hay que respetarla. Entonces, si hoy o mañana usted va a ser jefe de compras o director de compras, no se pueden saltar las políticas. Siempre la recomendación es conocer muy bien esas políticas de compras antes de ejecutar un plan de compras. Y hay una pregunta que se aborda uno de los en las dos evidencias sobre el proceso de abastecimiento. Entonces, en este momento, pues quiero abordar un poco, aunque está en el documento sobre el proceso de abastecimiento, digamos que el proceso de abastecimiento es un conjunto de pasos para adquirir, para recibir, para almacenar la mercancía o los productos que la empresa necesita para su operación. Listo. Entonces hay unos pasos en esos procesos de abastecimiento que primero siempre parten de lo mismo. Necesidades, ¿qué se necesita? ¿Qué está necesitando la empresa? Si se va a comprar mercancía, pues ya se sabe que hay que cotizar. Si está en la política organizacional que se deben hacer 1, 2, 3 cotizaciones, entonces hay que hacerla. Que hay que hacer una selección de proveedores porque deben ser confiables y a la larga porque se busca también una alianza a largo plazo, una alianza comercial con proveedores. Entonces hay que hacer la selección. Que hay que elaborar las órdenes de compra y deben ser aprobadas. Sí, señor. Entonces vamos a elaborar de acuerdo a esas necesidades las órdenes de compras y vamos para que las apruebe la persona indicada o aprobado por la empresa para que las apruebe. Entonces, que ya hicimos el pedido, que ya se aprobaron, que ya hicimos el pedido, que ya llega la mercancía. ¿Quién va a recibir? ¿Cómo va a ser la recepción? ¿Cómo va a ser el proceso de recepción? ¿Cómo va a ser el control de esa recepción? ¿Quién va a estar a cargo? ¿Quién va a ingresar esa mercancía al sistema? Todo eso forma parte del proceso de abastecimiento. Ahora, ¿quién va a verificar el almacenamiento? ¿Quién va a hacer el análisis de inventario? ¿Quién va a verificar las existencias en el inventario? ¿Quién va a verificar las condiciones de almacenamiento de esa mercancía que está adecuadamente almacenada? Debe haber un responsable, debe haber un proceso, debe haber un protocolo. Y finalmente, ¿cómo va a ser el pago a los proveedores? ¿A cuántos días? ¿Bajo qué proceso? ¿Quién va a aprobar ese pago? ¿Quién va a revisar el pago? Debe haber si va a necesitar la firma de un revisor fiscal, del contador, de la firma del tesorero, del gerente. ¿Cómo va a ser ese proceso? Eso debe estar ya contemplado en las políticas y en el manual de procedimiento dentro de la organización, porque eso es lo que va a asegurar que los procesos fluyan de una manera adecuada dentro de la organización. Listo. Y obviamente dentro de ese flujograma debe haber ya un proceso de cierre digamos, de ese flujograma que va a garantizar que la empresa no va a de pronto a incurrir en algo que no fue aprobado en las políticas. Listo. Bueno, para concluir, entonces, un plan de compras y políticas organizacionales actúan como herramientas clave para garantizar el proceso de abastecimiento, que yo acabo de explicar todo lo que involucra el proceso de abastecimiento. En la parte ética, obviamente, que las políticas tienen un componente ético y también de control, y por eso también se incluye esas políticas y esos pasos en un flujograma dentro de un manual de procedimiento en la organización. Bueno, muchas gracias. Entonces, por favor, ¿qué preguntas tienen de lo que acabé de explicar? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, discúlpeme una cosita. Sí, lo Eh, escucho. Tengo claro que lo que nos está acabando de explicar es lo que tenemos que responder en el foro, claro que Sí, apoyándonos en los documentos que usted nos envió. sí, correcto. Ajá, Profe, ¿y sí. el foro cómo lo encuentro en la plataforma del foro, profe? Qué pena con usted. Ah, ¿Foro cómo? sí. Usted entran a Sajuna y buscan la competencia. Aquí está la competencia, 2.10.71.
Espere, voy a abrir la guía. Aquí la tengo, la guía. Aquí dice lo del foro. Entonces aquí miremos el foro. Vea. Aquí el foro dice, vea. Foro, ya. Aquí está el foro. Aquí lo encuentran. Aquí está usted entra en el foro y buscan esta. Pues yo como lo encuentro, yo entro acá, busco la competencia. Y en la competencia busca en la guía de aprendizaje 2, en la competencia, busca el resultado de aprendizaje y usted se orienta. Mire que es el mismo número de la competencia, pero 0,1, para que se ubique en el resultado de aprendizaje. Aquí está. El número de la competencia es 210-10-10-71-01. Correcto, ahí está. Entonces ahí está, mire, vea, la actividad de aprendizaje, es el número que tú acabas de decir, 210-10-171A1, dice, esta es la actividad. Es que ahí dice actividades, entonces busca la actividad, ahí le aparece, evidencia foro, impacto de las Foro compras. impacto de compras. Eso, Ok. correcto, y ahí está ya. Y Listo, fácil. ok, profe, muchas gracias. Y entonces nos volvemos a ver el próximo martes para explicar la segunda evidencia. Pero entonces ya con el material que les acabé de entregar, ya con eso ya la desarrollan. Ahí está, les entregué la guía, el documento y ya con esta grabación, porque ahí está básicamente respondí también unas preguntas que están en el foro. Entonces simplemente los que quieran, ahora les subo la grabación para que los que quieran escuchar la escuchan, o si tomaron nota, pues toman nota. Y si no, pues me contactan por WhatsApp y me mandan un audio y yo les explico, no hay problema, pues me preguntan. ¿Está bien? ¿Preguntas? Bueno, entonces nos vemos, pues ya hoy es jueves, nos vemos el próximo martes a las 7:30. Yo tengo acá, voy a colocar acá 7:30. 7:30 explico, hago una retroalimentación y explico el otro tema. ¿Listo? La segunda evidencia. Bueno, entonces si no es más, si no tienen preguntas, voy a comenzar a subir la evidencia, el encuentro, se los comparto en el grupo. ¿Está bien? Sí, señor. Bueno, entonces a todos les agradezco mucho por su atención, por haber compartido este escenario. Les deseo una feliz noche, muchos éxitos en lo que se propongan y estoy atento si tienen alguna duda. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, Gracias. chao, feliz noche, que estén muy bien.